Está el presidente de la asociación, lo podemos ver al señor Óscar Romero, también está presente el señor Leonidas Tupayashi Huere, tesorero, y ya estamos entonces listos para estar atentos a esta importante conferencia de prensa en vivo. Gol Perú. Va a tener la palabra el presidente de la asociación, el doctor Óscar Romero. Señores periodistas, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, le damos la bienvenida a esta convocatoria de conferencia de prensa con relación al tema del derecho televisivo de los clubes y la seguridad jurídica de los contratos televisivos. Esta conferencia de prensa básicamente se da, esta preocupación viene desde el año pasado, a través de las asambleas. La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional solicitó a la asesoría legal externa que realice un informe respecto a estos contratos de derechos televisivos. Bien, respecto a este punto, y sería bueno aclarar, este punto sale la asociación en defensa de sus asociados para la protección de sus derechos, por eso hablamos de seguridad jurídica. Si bien es claro, sabemos que desde el Estatuto FIFA, desde el del 2010, del 2015, del 2019, siempre han establecido que los derechos de televisión son efectivamente, en este caso, de la Federación Peruana de Fútbol. Eso es innegable, pero no podemos dejar de señalar que a partir de cuando se firman los contratos el año 2013, se comienzan a firmar contratos con algunos clubes. ¿Qué sucede? Se da esta cesión derivada de esa titularidad de derecho a los clubes. Entonces, permítanme entrar en esta parte sí, en algún detalle, si no tan eminentemente jurídico, pero que tengamos claro este tema. Y señala dentro de este informe, debemos decir que las manifestaciones de voluntad pueden ser expresas cuando constan, por ejemplo, en un documento o cuando constan por escrito, y pueden ser tácitas o como expresas. ¿Qué se expresa? La voluntad. Así pues, en el caso específico de la gestión de los derechos de televisión del fútbol profesional peruano, son claros los siguientes hechos. 1. Los clubes profesionales de fútbol peruano firmaron directamente los contratos de cesión, los derechos de televisión con los cesionarios, el último de los cuales fue el Consorcio del Fútbol, integrado por las empresas Media Network, Movistar y Gol TV. 2. Los referidos contratos consignaban literalmente una declaración por parte de los clubes en el sentido de ser titulares de los derechos cedidos. 3. Los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol de los años 1996 y 2009, artículo 6, literal B, y artículo 7, literal B, establecían expresamente el derecho de la Federación Peruana de Fútbol a percibir el 10% del valor de los referidos contratos de los derechos que se cobren. 4. La Federación Peruana de Fútbol cobró el 10% del valor de los contratos. 5. La Federación Peruana de Fútbol fue notificada y registró cada uno de los referidos contratos. Una vez aprobado el Estatuto del 2019, en este caso ya se aprobó el del 2021 de noviembre, la Federación ratifica la validez de los referidos contratos. Y 7. Tanto el reglamento del torneo de la Liga, en su artículo 90, como el comunicado de fecha 5 de marzo del año pasado, del 2020, señalaron de manera expresa que los referidos contratos eran válidos y se respetarían. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día nos encontramos frente al tema que la Federación con todo derecho puede llamar a una invitación pública, licitación pública a cualquier operador, efectivamente. Lo que sucede acá es que hay contratos, como lo acabamos de leer de este informe, firmados por los clubes con el operador actual. ¿Qué quiere decir esto? Que la Federación sabía de esta cesión, había dado esta cesión de derechos y los tiene que respetar. ¿Quién en realidad tendría que responder frente a un incumplimiento de esto? La Federación es quien tendría que responder frente a este tema. Es por eso que nosotros estamos al frente de este tema, por todo lo que está ocurriendo, y ya sabemos lo que está ocurriendo en el campeonato, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que se ha llegado para que tomen conocimiento? Es un hecho irrebatible que la Federación Peruana de Fútbol es el titular originario de los derechos de televisión correspondientes al fútbol peruano, condición que ha sido atribuida por el Estatuto FIFA y Conmebol. 2. Los estatutos del 2019, y en este caso los aprobados en noviembre de 2021, no constituyen ninguna titularidad sobre los derechos de televisión, sino que atribuyen a la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol la capacidad de decisión sobre la gestión sobre dichos derechos. 3. Los clubes suscribieron los contratos de cesión de derechos de televisión en su calidad de legítimos titulares derivados, por
por lo que dichos contratos son plenamente vigentes y exigibles. 4. Los contratos de cesión de derechos reconocen un derecho preferente de adquisición a favor del cesionario sobre los derechos de televisión. 5. Sin importar quién fuera el titular originario o derivado o esté a cargo de la gestión de los derechos de televisión, el derecho preferente constituido a favor del cesionario es exigible y es ejecutable. La licitación convocada por la Federación Peruana de Fútbol o la que convoque no constituye un supuesto de incumplimiento por parte de los clubes de sus obligaciones contractuales referidas a los derechos preferentes de adquisición sobre los derechos televisivos. Los clubes tienen la obligación contractual de poner en conocimiento de los cesionarios de la licitación convocada por la Federación Peruana de Fútbol y realizar todas las acciones necesarias para habilitar el ejercicio de su derecho preferente conforme a lo previsto en el contrato. 8. En el supuesto de que el cesionario decida accionar contra los clubes, estos podrán alegar, además de lo indicado en el numeral 6.6 precedente, un supuesto de fuerza mayor constituido por una decisión inevitable adoptada por un tercero, la Federación Peruana de Fútbol. En el supuesto negado que se ejecutara en contra de los clubes la penalidad prevista incumpliendo el derecho preferente, estos podrán repetir contra la Federación Peruana de Fútbol porque es esta la que habilitó a los clubes a asumir todas las obligaciones incorporadas en el contrato y además validó todas estas una vez formalizadas. Y sería la única responsable del presunto incumplimiento de los derechos de preferencia reconocidos y los cesionarios. Bien, señores, estas conclusiones a las que hemos llegado es para establecer claramente que los clubes cumplen sus contratos y que los terceros, en este caso la federación que tenía conocimiento de estos contratos y los ratificó, en todo caso sería el que estaría incumpliendo este tema de los contratos. Si bien es cierto, es el contrato entre el consorcio y los clubes o el operador de televisión, es esto que está, el tema de esta licitación, invitación pública que está llamando a la federación, la que llevaría a este incumplimiento, no por parte de los clubes, sino por parte de la federación que derivó en su momento esa titularidad y se contrató. No sé, estamos para sus preguntas, amigos. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Claro, doctor Oscar Romero, Gol Perú en vivo, transmitiendo precisamente el tema. O sea, en síntesis, los contratos tienen que respetarse. Sí, los contratos tienen que respetarse. Y es más, son contratos que tenía conocimiento y fueron verificados por la Federación Peruana de Fútbol. Es más, esta sesión derivada, porque una sesión es el titular de derecho, la federación. Esa titularidad la cede, es una titularidad derivada a los clubes para que puedan negociar o gestionar su derecho de televisión con un operador, correcto. Entonces, esos contratos fueron ingresados y puestos en conocimiento de la federación, sí. Es más, la federación no solo los valida, sino cobra de ese contrato el 10% por cada club. Entonces, eso no se puede desconocer. Se supone que yo me ingresan un contrato es para leerlo. Y tengo que leer, y eso es lo que se tiene que respetar. Y eso no se puede aducir a los clubes ese incumplimiento, porque ese derecho y la titularidad le corresponde a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Quién emitió el informe? El doctor Julio García. Esto es en asamblea, acá en Asamblea de Clubes, se pidió el año pasado en sesión que se contratase un profesional, y el doctor Julio García es un eminente profesional del derecho deportivo, especialmente en el tema del fútbol, y emitió las conclusiones que hemos leído elaboradas luego de un análisis profundo de este tema por el doctor Julio García. ¿Circulan informaciones que ustedes tendrían intereses en los derechos de televisión? No, porque es más, no somos titulares de ningún derecho de televisión. Nosotros, claro, a ver, y que quede claro, y acá estoy con los miembros del Consejo Directivo actual, nosotros no tenemos ningún interés. Desde la presidencia, en todo caso, yo no soy ni accionista, ni inversionista, ni abogado, ni asesor legal de ningún club. Acá la pregunta sería, ¿y por qué en este momento salen ustedes a hablar de los contratos? Porque los contratos están a punto de vencer, en su gran mayoría, este 31 de diciembre del 2022. Y los clubes también tienen derecho a no tener contratos en general o que se suscriban contratos leoninos o que finalmente no puedan responder a las expectativas que hoy tienen los clubes. Nosotros salimos a eso, porque ya ven cómo está comenzando este campeonato. Todo lo que está sucediendo es lo que afecta a los clubes. Entonces, nosotros salimos en defensa de eso. No hay ningún interés
disculpen, acá creo que hay varios medios de televisión, entonces tendría interés en uno u otro medio de televisión. No, acá es abierto. Nosotros siempre vamos a salir a favor de los clubes, a favor del fútbol peruano, porque en realidad son los clubes los que se echan la mano al bolsillo y tienen que poner dinero, ya sean sus asociados, ya sea el mismo presidente del club, o sus accionistas tienen que poner dinero, sacar dinero del bolsillo y poder apostar y seguir apostando por el fútbol. Entonces, estas cosas que están sucediendo, y lo acabamos de ver nuevamente en el TAS, ¿no? Lo que ha sucedido. Volvemos, porque este es un tema que ya se comienza a tocar. Este 22 y el 23 que acaba los clubes sus contratos. Entonces, nosotros advertimos este tema. Más allá también, hay un tema de... Nosotros decimos, cuando hablamos de legalidad, hablamos de la norma, ¿correcto? Que se cumplan las normas, que se cumple el estatuto, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hablamos de legitimidad, por ejemplo, hasta la fecha, nosotros solicitamos una búsqueda de si hay vigencia de poder de la federación y no la tiene. Su vigencia de poder está hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, la pregunta es, ¿fue elegido legalmente? Sí, ha sido elegido dentro de su estatuto, dentro de su norma, es correcto. La actual junta directiva, correcto. Eso nosotros no lo debatimos. Sí señalamos que quién tiene la representatividad para firmar contratos, para poder llamar a gente, anteponer derecho ante terceros, ese es el tema. Entonces los clubes, ¿cómo pueden? Mañana, por favor, nosotros creemos en el libre mercado. Que no hay un operador, que hayan 50, que mejore todo lo que puede haber, sí, efectivamente. Lo que no se puede hacer es que mañana, por no estar legitimados, o toda la operación se caiga, digamos así, se llaman, y lamentablemente acá, y disculpen lo doméstico, ¿quién termina pagando los platos rotos? Los clubes. Acá se sientan los clubes, señores, y acá hablan y se transmite lo que se está diciendo. Entonces nosotros tenemos esa obligación como asociación, porque acá estamos como asociación, para poder salir en defensa de los clubes. Es más, si nosotros tenemos que defender los derechos de los clubes acá se contratará el tema legal para poder defender a los clubes, porque esta es su asociación. Más allá de lo que cada uno pueda establecer, pensar, opinar. Las opiniones son variadas, se respetan. Se pueden algunas no compartir, porque siempre se pregunta, pero parece que no están unidos, no todo. En el tema de acá, cada uno puede establecer, o en estos temas contractuales, sus formas de negociar. Que esa es la libre forma de negociar, es la voluntad de las partes. Lo que nosotros queremos es que se cumpla debidamente. No es justo que nosotros firmemos hoy día un contrato como asociación y mañana un incumplimiento sean los señores, los clubes, los que paguen las consecuencias. A eso nos referimos. Bueno, el tema está más que claro, ¿no? Con lo que acaba de expresarnos el doctor Romero. ¿Cómo visualiza, qué piensa, qué es lo que puede suceder, lo que puede devenir en estos temas tan importantes, ¿no? en la libertad de elección, digamos, en este caso, de los clubes profesionales? Sí, hay un contrato y lo hemos dicho, que los clubes lo están cumpliendo. No se puede aducir a los clubes incumplimiento. Lo acabamos de decir, la titularidad de esos derechos y reconoce la federación, corresponde a la federación. Entonces hay que enfocar la mirada a quien está provocando ese incumplimiento. Entonces los clubes hasta la fecha están cumpliendo. Tienen contratos firmados y lo están cumpliendo. Los clubes por sí mismos nos están llamando a una licitación, que sí, hay clubes, yo creo y todos creemos que sí puede llamarse una licitación, a una invitación, como se quiera llamar, correcto, ese es el libre mercado, nadie está en contra de eso. Pero sí queremos que se respeten los contratos, se respeten las normas, eso es lo que queremos. Nada más, porque si hay un tema, la consecuencia no la pueden pagar los clubes. Que responda quien tiene que responder. Y eso no corresponde a los clubes, se los digo, porque eso establecen los contratos, ¿no? Doctor, si me permite, estamos en vivo con Julián, con Carla desde estudios. Le voy a trasladar algunas inquietudes en este tema tan importante. Julián, Carla, adelante que los escuchamos. Sí, Ramiro, si puedes trasladarle la siguiente consulta. Respecto a cómo está actualmente la situación de los estatutos, ¿esto en qué afectaría en caso se convoque a una licitación para el mes de marzo por los derechos televisivos? ¿Cómo se ve afectado ello? ¿Es legal? ¿Es inviable? ¿Cómo está la asociación en cuanto a estatutos para todos estos temas en estos instantes? Si nos podría ampliar, nos consulta Carla. El estatuto
estatuto de nuestra asociación? Exacto. Acá estamos, este estatuto fue aprobado el 27 de julio. Hoy, acá en Asamblea son los nuevos estatutos donde ha sido elegido el nuevo Consejo Directivo. Estatutos que están inscritos. Entonces, nosotros, vuelvo a repetir, siempre estamos sobre el tema de estar legitimados en el tema. Tenemos un estatuto que hoy día ha variado, se ha puesto a... Claro, para especificar la pregunta, Carla me consultaba sobre los estatutos también de la Federación Peruana de Fútbol, ese tema también que es importante tocarlo en estos momentos, doctor Romero. Todos tenemos conocimiento que el TAS en septiembre, el 14 de septiembre, emitió un laudo anulando el acuerdo del 14 de octubre del 2019. ¿Cuál es ese acuerdo? Que aprobaban en Asamblea de Bases un nuevo estatuto que modificaba el de 2009, ¿correcto? ¿Qué le decía? Tienes que volver a votar este estatuto, hablo de elección, a votar este estatuto porque es nulo, porque no conseguiste los 35 votos que tenía como quórum que conseguir. Lo hiciste con 34. Ok, pero ¿qué sucedía? El estatuto del 2009 fue por la Corte Suprema de la República declarado nula su inscripción y cancelado el asiento. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces podemos... Esta es una inscripción, ¿no es cierto? Acá sale. Entonces, ¿qué anula la inscripción? Sale acá por resolución de la Corte Suprema tal, anulamos esta inscripción, se anula. ¿Y cuál es el asiento? Acá hay un número que siempre leemos A001C, por ejemplo, ¿no? Entonces, se cancela todo este asiento, ¿ok? Entonces, ¿se canceló? ¿Eso sucedió con el Estatuto del 2009? Sí. Y entonces, ¿por qué la Federación el 14 de octubre fue a modificar un Estatuto del 2009 que estaba su registro cancelado, su inscripción cancelada, anulada y cancelada su inscripción? Dicen, no pues, o sea, es válido el Estatuto adentro, pero está bien, me lo han cancelado, yo lo puedo modificar. No. ¿Por qué no? Porque había un requisito previo. La ley del deporte establecía que el IPD, para cualquier modificación, aprobación de nuevos estatutos, tiene que pasar por una resolución, luego de una calificación, una resolución por el IPD aprobando esa modificación. Pasó esos requisitos, esa calificación y la emisión de una resolución, el estatuto del 2009 de la Federación no pasó, porque nunca lo presentaron. No es que lo presentaron y no pasó, nunca lo presentaron. ¿Y qué se fueron? A registros públicos a inscribirlo. Registros públicos en primera instancia lo inscribe, contra la ley. Lo inscribe. Primero el registrador dice, no lo voy a inscribir. Registros públicos, el tribunal dice, inscríbelo. Lo inscribe. El procurador del Ministerio de Educación, mediante una acción contenciosa administrativa, se va al Poder Judicial y es lo que logró la Corte Suprema, que esto se anule. ¿Cuál es el fondo del tema? Que anulan este tema porque no tenía la resolución de reconocimiento por parte del IPD. Y si ya no la tiene en su momento, no la tiene. ¿Qué tenía que hacer en ese momento el presidente o la federación, vamos a decir la Federación Peruana de Fútbol como institución? La pregunta es, ¿le notificaron a ustedes la resolución de la Corte Suprema anulando la inscripción y cancelando el asiento? Sí, les notificaron. Y les notificaron de repente después de octubre. Por eso ustedes procedieron a modificar. No, les notificaron el 25 de julio del 2019. Y entonces la pregunta, ¿y para qué llamaste a modificar un estatuto que estaba nulo? ¿No debiste regularizar primero? Esa es la realidad que está. Hoy día me dicen, bueno, ellos han aprobado en noviembre del 2021 un nuevo estatuto. Volvemos a lo mismo. Con todo este contexto, ¿la Federación Peruana de Fútbol tendría autoridad para convocar a licitación? A ver, que lo puede hacer, lo puede hacer. El tema sería, ¿quién se atrevería a firmar un contrato con alguien que no está? Yo le puedo decir, yo soy el presidente de la federación ahorita sentado, el presidente de la asociación sentado, le firmo el contrato a todos, cuando lo van a anteponer derecho ante tercero porque no les quiero pagar, estoy recomendando a alguien, le van a decir lo primero, señor, su vigencia de poder, porque usted me está reclamando con quién ha firmado, con el señor Oscar, pero el señor Oscar Romero está bien, pues todos le dicen presidente, pero no tiene sus poderes. Yo les voy a hacer simplemente un tema. Ustedes vayan al banco, saquen ustedes su dinero, van con su tarjeta de pago, ¿no es cierto? Le piden, señor, su DNI, pero es mi tarjeta, es mi cuenta de ahorros, es mi plata. Su DNI, señor. Lo mismo acá. Para que un representante legal, yo soy el presidente de la asociación, porque les estoy diciendo que soy el presidente de la asociación. Pero en el caso del presidente ya que está, no pueden emitir una constancia o un certificado de vigencia de poder porque está vencido el 31 de diciembre del 2021. Eso es lo que está sucediendo, por eso le digo, no habría, que ha sido dentro de sus estatutos elegido, correcto, nadie niega ese tema. Que tiene legitimidad para actuar y anteponer derecho ante terceros, ahí sí no lo tiene, porque no está inscrito.
¿Cuántos están perjudicando los clubes que actualmente no tienen derechos de televisión? A ver, en principio, todos sabemos en el entendido de que el ingreso por derechos de televisión, digamos, es el ingreso más importante que tienen los clubes en diferentes porcentajes, lógicamente, y que muchas veces eso cubre la planilla del primer equipo. Entonces, eso está sucediendo. Ahora, tenemos los ejemplos, los equipos que subieron y no tuvieron derecho de televisión, ya bajaron. No se les permitió poder contratar con el operador. Al final, disculpen, con el operador que gusten, pero déjenlos contratar, porque si no se cae. Ese es el problema. Vuelvo a repetir, ¿quién puede tener el dinero suficiente en estos tiempos todavía, en tiempo de pandemia, para echarse la mano al bolsillo y seguir? ¿Sabe qué? Yo lo que veo es que en su momento están desalentando no solo a las empresas privadas a poder sponsorear a los equipos o poner publicidad en los equipos o respaldarlos, sino también al mismo dueño del equipo. Gasto tanto pasa, mejor tengo mi plata y me dirijo a mi empresa, hago otra cosa. Muchas de las personas que acá sostienen un equipo es porque les gusta el fútbol, quieren tener la representación en sus departamentos, quieren tener esa representación que tenga un equipo, pero este tipo de temas desalientan, ¿no? Y golpea mucho económicamente. Todo esto, la federación está en la capacidad de solventar gastos de los clubes que no tienen contratos con toda esta situación legal. En principio no sabemos, les soy sincero, no sabemos económicamente cómo está, pero no es uno de los objetos, hasta donde yo he visto, uno de los objetos de la federación como persona jurídica no está en solventar a ningún club, porque ya eso también, entonces también todos los clubes tendrían derecho a que lo solvente, porque no puede ser discriminatorio. A todos. Si le voy a dar a uno, le doy a todos. Lógico. Porque genero pues la competencia desleal. ¿Dónde está el fair play? Y es más, yo sanciono. Licencia sanciona, ¿no es cierto? Si uno no cumple, si uno no paga, si uno no paga un impuesto, se demora en pagar un tributo, que correcto, lo sanciona. Y entonces la pregunta es, a unos sí les das y a otros no, dales a todos. Pero el principio es que no está dentro de sus finalidades u objetivos de la federación poder disponer dinero para sus asociados, porque finalmente eso lo pueden tomar como un reparto de utilidades indirecto y eso no corresponde. O sea, hay muchas consecuencias que por tomar este tipo de decisiones hay muchas consecuencias más allá de las deportivas administrativas, también tributarias. Aprovechar, ya que está también en la mesa el señor Adrián Gilaver, secretario de la asociación, abogado de la U, ¿cuál es la posición de la U como un equipo emblemático del fútbol peruano con todo este contexto? Adrián Gilaver, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. A ver, lo primero que yo puedo decir es que desde que estamos aquí en la asociación, lo único que hemos visto es orden, transparencia y mucho profesionalismo. Cualquier club asociado que viene por acá a pedir cuentas, esta asociación, este consejo directivo, siempre ha sido abierto, siempre ha sido claro y siempre ha sido transparente. Nuestro objetivo como consejo directivo y como asociación es generar condiciones para que el fútbol profesional sea realmente competitivo. Lamentablemente, lo que pasa en la Federación Peruana de Fútbol no conversa y no coincide con lo que nace aquí en la asociación, porque esta es la casa del fútbol. Aquí albergamos a los clubes de fútbol profesionales. Se está generando una suerte de competencia desleal, porque no hay forma que un club de fútbol por sí solo compita con la Federación Peruana de Fútbol. Y ya hablo en términos más amplios, que es la comercialización. Me preguntas por Universitario. Y Universitario, si bien estamos acá como consejo directivo de la asociación, hago un paréntesis y te digo que Universitario siempre quiere hacer lo correcto. Y lo correcto es manifestar lo que está ocurriendo. Y yo hago un llamado al presidente de la Federación Peruana de Fútbol para que se siente en una mesa, no solamente con nuestros asociados, sino con nosotros, a tratar de hacer tratar de hacer las cosas bien, porque estamos llegando a un punto en donde el fútbol peruano va a correr un grave riesgo.
Como bien lo ha dicho el doctor Oscar, la Federación Peruana de Fútbol en este momento actúa sin estatuto, actúa sin respaldo legal. El ordenamiento jurídico peruano no reconoce a las autoridades, entre comillas, del fútbol peruano, de la Federación Peruana de Fútbol. Esto va a generar un gravísimo problema y los platos rotos los van a pagar los clubes. Y en ese sentido recalco y hago un llamado a la Federación Peruana de Fútbol para que se siente en una mesa y no ocurra lo que a veces ocurre en otros países, en donde viene la FIFA, interviene y una comisión determina lo que tiene que pasar en tu fútbol. Eso no puede ocurrir de ninguna manera. Creo que somos todos suficientemente profesionales y capaces para sacar el fútbol peruano adelante. Ojalá que desde aquí hacemos un llamado, ojalá que la Federación Peruana de Fútbol tenga a bien recapacitar sobre ciertos aspectos que entendemos se están llevando mal. Doctor Romero, una consulta. Teniendo en cuenta que la Federación no está reconocida hoy en registros públicos, los clubes que tienen actualmente contratos pueden firmar adendas, pueden firmar contratos de renovación con el operador que deseen o también con el operador actual, porque justamente digamos que la Federación no está reconocida. El estatuto que se ha aprobado en noviembre del 2021 rige para todos sus asociados adentro. Sí, rige. O sea, si les dicen, en este caso, no vas a poder firmar, no podría firmar, porque ya aprobaron todos ese estatuto. Lo que pasa es que el tema pasa por terceros. Si invitan a una invitación pública o licitación pública, el que venga, ¿con quién firmo? Si no tiene la legitimidad. Vuelvo a repetir, puede ser el presidente, puede poner presidente, pero inscrito ¿dónde? Con vigencia de poder ¿dónde? No hay cómo. ¿Correcto? Entonces, eso tampoco libera a los clubes de poder negociar nuevamente, no. Porque ¿qué le están diciendo? Que la federación, vuelvo a decir, su derecho está reconocido, sí. Hay un estatuto aprobado en noviembre del 2021, sí. Que tiene que respetar por todos sus asociados, sí. La pregunta es, ¿se debe plantear? ¿Qué se debe plantear en todo caso? Creemos que se debe plantear una nulidad de todo lo que se viene realizando judicialmente, eso es lo correcto. Lo que pasa es que los clubes, y vamos a ser claros, tienen por FIFA, por Conmebol, por la misma federación, tienen una declaración firmada, un compromiso que no pueden ir a la justicia ordinaria, cosa que nosotros sí hemos hecho. Hemos presentado como asociación una nulidad de todos los actos, desde el 2009 hasta el 2020, y ya fue admitida la demanda. La demanda ha sido admitida y está para notificarse a la Federación Peruana de Fútbol. Y dentro de ese tema estamos esperando. ¿Por qué? Porque los clubes no pueden ir a la justicia ordinaria. Que nosotros sí esperamos conseguir este tema por justicia para los clubes. Eso es lo que nos corresponde. Igual como hemos accionado en el Poder Judicial, estamos accionando también acá. Porque corresponde que se conozca que no se está cumpliendo con lo que dijo la Corte Suprema, no se está cumpliendo con lo que dice el TAS. Es más, solo por un punto. Si ahorita ustedes van a registros públicos y piden ¿qué estatuto está inscrito el de 14 de octubre del 2019. Y entonces, ¿por qué no está inscrita la nulidad y están pidiendo que se inscriba el de noviembre del 2021? Porque el TAS es un tribunal arbitral extranjero. Para reconocer sentencias o laudos arbitrales en el Perú, tiene que pasar un procedimiento que se llama de reconocimiento del laudo o exequatur. ¿Cuánto demora en promedio? Entre 120 días a más de 6 meses. Correcto. ¿Y quién lo reconoce? Lo reconoce la Corte Suprema, el Poder Judicial. En primera instancia la Corte Superior y puede ir en apelación a la Corte Suprema. Luego que ya esa resolución reconoce ese laudo arbitral, recién emiten los oficios o los partes a registro público para que se cumpla esa nulidad. Pregunta, ¿ya se cumplió y está anulado? No, no está anulado. Pregunta, ¿y entonces el de 2021 lo van a poder inscribir? No, no lo van a poder inscribir, porque ahí sí el registrador se metería en muchos problemas. Porque la pregunta sería, ¿cómo le anulas estatuto del 2019? No, es que aprobaron en noviembre del 2021 otro día, pero ¿por qué le anulas este? Porque el TAS ha ordenado. ¿Y dónde está tu inscripción del TAS, tu exequatur, tu reconocimiento? No, es que no es así, pues. Este es un problema ya que se convierte en un delito. Entonces, yo de verdad no creo que se inscriba este estatuto
y por ende, si han sido una junta directiva que ha sido elegida bajo las normas del estatuto en noviembre de 2021, ni hablar, tampoco se va a poder inscribir. Entonces se generan vacíos. Es por eso, ustedes dirán, ¿y por qué no se pronuncia en el 2023 cuando entonces ya están acabando los contratos? No, porque ese es un tema que se tiene que tocar, es de importancia vital para los clubes. Vuelvo a decir, hay que enfocar bien por dónde viene el incumplimiento. El incumplimiento no es de los clubes, el incumplimiento está viniendo por parte de la federación, que sabía que había derivado sus derechos, su titularidad a los clubes para que puedan negociar. El doctor Leonidas Tupayashi también, como representante de un club cusqueño importante, podría también manifestarse. Sería importante escuchar su exposición. ¿Cómo está, doctor Tupayashi? Encantado, buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, este tema es muy sensible para los clubes. Un porcentaje muy importante de los ingresos para el sostenimiento de los clubes vienen de los aportes de los derechos de televisión que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, para nosotros es de capital importancia tener claro cómo vamos a trabajar este tema. Y el llamado que hace el presidente es de que nos sentemos a conversar sobre este tema con la federación. Busquemos salida. No es cuestión de enfrentarnos, es cuestión de conversar, de dialogar para buscar una salida que sea factible y que vaya en beneficio de los clubes. Cienciano realmente sufrió muy duro cuando bajamos a segunda. Del 16, 17, 18, 19 no tuvimos derechos de televisión. Pasamos por unas etapas realmente difíciles donde se alejaron los sponsors, ¿no? La taquilla bajó y tuvimos que hacer esfuerzos para llevar al Ande Club. Entonces, así como nosotros pasamos, defendemos y defenderemos los derechos de todos los clubes a una negociación, a un trato equivalente y que vaya en bien de todos nosotros, ¿no? Sí. Doctor Romero, Luis Salazar, del Superdeporte y el programa Justicia Deportiva. Las consultas de los colegas. El Instituto Peruano del Deporte, la Federación de Fútbol, para que cumpla con regular sus estatutos. A sabiendas que hoy tenemos un nuevo presidente, que es el señor Julio Vera, vinculado al fútbol, ¿no tendría nada que decir el Instituto Peruano del Deporte como autoridad? Con relación a el Coyote Rivera, que es jefe del IPD, si tendría que manifestarse de alguna manera. El IPD es la consulta del colega. Es más, gracias por su pregunta, porque nosotros tenemos una reunión este jueves justo con el presidente del IPD para llevarle todo conocimiento de todo lo que está pasando, pero ya regularizar ese tema no, ya es tarde. Ese tema era del año 2009. Ya pasó, digamos, disculpen, mucha agua bajo el puente, ya no se puede. Se tiene que cumplir lo que se estableció la Corte Suprema y ya no pueden hacerlo. Porque por más que quisieran regularizarlo, ya cuando el Poder Judicial toma conocimiento, empieza un proceso, ya lo demás, así sea un órgano público o privado, tiene que abstraerse del tema, no puede conocerlo. El Poder Judicial ya emitió su sentencia. Entonces, tiene que cumplir el registrador, tiene que cumplirla. No, vamos a ir con nuestro estatuto del 2009, nos lo reconoces y regularizamos. No, señor, ya no. Eso hubiera sido si no hubiera llegado al Poder Judicial. El Poder Judicial ya sentenció. Ya no se puede hacer otra cosa. ¿Qué corresponde? En la nulidad. Claro, me van a decir que van a anular si le pagaron a los trabajadores. Una vez creo que encontraron que va a pasar con la selección. No va a pasar nada, porque hay lógicas que se tienen que ver. Hay que pagar la luz, hay que pagar planillas. Eso está bien. Lo otro es, ¿había, por ejemplo, autorización para poder dar a los clubes dinero? Esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿ha habido excesos, sobrevaloraciones en algunas inversiones? ¿Y qué ha salido? Porque eso fue de público conocimiento, porque los auditores expusieron. Pregunta, ¿denunciaste? Porque ese es el derecho. Si, discúlpeme, yo mañana llego y no está esta mesa y las sillas en la asociación, ¿qué voy a llamar? ¿A una asamblea para decirle, señores, llegué y no está la mesa ni las sillas? No, la pregunta sería, ya denunció, me imagino, nos va a decir que ya denunció. Ese es el tema que está pasando. Acá se toma natural, en general, lo que no es natural.
porque hay que hacerla, la función nos lleva a eso. En nuestro caso, ¿qué? Usted me dice, ¿y usted por qué habla por los clubes? Porque está en nuestro estatuto. Porque no solo es un derecho, es una obligación. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con la federación que no denuncia o inicia las acciones correspondientes respecto al dinero que en su momento se hicieron obras o se invirtieron? Ese es el tema. Entonces, nosotros creemos ya a nivel de, digamos, de registro público regularizar ya no se puede porque el Poder Judicial ya se pronunció. Sobre eso no se puede y sí, vuelvo a reiterar, suscribo lo que los señores miembros del Consejo Directivo, tanto el doctor Villaver como el doctor Tupayachi, han señalado. Hay que siempre abrir el diálogo. Nosotros no venimos nosotros no le decimos delincuente a nadie, no adjetivamos a nadie, no. Nosotros lo que queremos es hablar, exponer, que siempre hemos dicho, que llamen a los presidentes de los clubes, que se sienten, que los escuchen, no a uno por uno, a todos. Eso es lo que hoy día decimos, que participemos nosotros, claro. Nosotros no queremos salir de la foto. Nosotros lo que queremos es que a los clubes y al fútbol le vaya bien. Y a todos los que haya libre mercado, correcto. Que se abra todo, pero correctamente. Que las acciones que haga yo no perjudiquen al Señor. Ese es el tema. Eso es lo que queremos. Y eso los clubes siempre reclaman acá. Doctor Romero, ¿cómo está esa posibilidad que el torneo podría volver a ser organizado como era antes por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional? Incluso se habla de la opción de que en el clausura se dé esto. ¿Cómo va ese tema? Nosotros, en la última quincena de enero solicitamos una reunión con el presidente de la federación. Nos concedió inmediatamente la reunión y le dijimos que había un oficio, el 684 de junio del 2018, en la que nos señalaban un punto que en el 2022, luego de una evaluación, regresaría a la asociación, la organización del fútbol. Me dijo que no tenía conocimiento de ese oficio de ellos, ¿no? Y ni de la carta notarial que le habíamos enviado, y que la vuelva a reiterar. La reiteré y me dijo que iba a tener directorio el 10 de diciembre. Eso no pasó. Entonces, ¿nosotros qué creemos? Que sí, pues la asociación, el fútbol debe devolver la organización a la asociación. Y nosotros también pensamos lo siguiente: nosotros tenemos la responsabilidad y hacemos un mea culpa que nosotros perdimos la organización del campeonato. Esa es la verdad. Hay que reconocer también muchos errores y lamentablemente se llevaron el campeonato. Es la verdad. Hoy día esos errores ya se corrigieron. Hoy día hay la experiencia de la asociación para poder organizar debidamente. Es más, hasta hemos pensado en tercerizarlo. Acá en la asamblea de base, como siempre se llamaba, y que sea un tercero que administre, para que no haya eso de cambio de fechas, cambio de horas, que me puse de acuerdo con otro equipo, que ahora jugamos tal fecha. No. Y que las comisiones de justicia no sean elegidas por asamblea, vengan de órganos colegiados de fuera. Porque mañana se deja siempre ese resquicio: el club tal lo propuso al doctor Juan, al doctor Pedro, ya, entonces cuando se vaya a la comisión de justicia ya vamos a ver cómo salen los votos. Claro. Entonces eso es lo que se debe cambiar. En eso estamos. Decía acá el doctor Tupayachi, sí, nosotros lo que estamos es por los clubes. Acá todos, como asociación, vamos a jugar por los clubes y jugamos, vamos a hablar deportivamente, jugamos por los clubes. Nadie tiene ningún interés particular, ni personal, ni por favor. Si mañana decimos, y siempre hemos agradecido, y siempre he dicho a los clubes, al consorcio de televisión, en el tiempo de pandemia ha seguido pagando a los clubes. Hay que ser claros. Eso quiere decir que, entonces nosotros estamos amarrados con el consorcio. No nos equivoquemos. Acá estamos hablando por los clubes. Y creemos que nadie debe ser responsable de lo que viene sucediendo. Lamentablemente hay una persona una institución que golpea, pero los golpes le caen a terceros. En ese orden de ideas, ¿usted qué piensa del monopolio que tiene el fútbol ahora? Usted como presidente de una asociación siguen las consultas de los colegas que están presentes aquí en la asociación ESGOL Perú, desde la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional en Vivo. Le voy a responder legalmente. La Constitución no emite monopolios. Entonces, esos son temas que, como decía, en ninguna, y empecé con eso, no podemos, en general, no solo en el tema del fútbol, en general, el tema de los monopolios no debe existir, está prohibido. No está prohibido constitucionalmente. Y dos, cada uno es responsable de lo que firma. Eso sí vamos a ser claros. Yo dejo que vaya hasta donde yo quiero que vaya. Y eso, hablando de contratos, en los contratos. Listo. Y vuelvo a repetir, nosotros no admitimos de ninguna forma que se puedan suscribir
ya sea por invitación, licitación, lo que queda, contratos leoninos. De ninguna forma. Y creemos que el operador que venga o que se llame o que, no sé, pues mejore los temas y se cumplan los contratos, está bien, mejore a los clubes y que haga buenas negociaciones para los clubes. Porque si no hay, vamos a decir, si no hay fútbol, si no tengo a los actores del fútbol, no tengo que transmitir. Entonces tengo que cuidar, tanto los actores del fútbol cuidar al operador, como el operador cuidar a los actores del fútbol. Lamentablemente hoy día no se está dando porque ninguno de los dos, desde nuestro punto de vista, tiene que ver. Está golpeando un tercero que, bueno, que ha reconocido en su momento estos contratos y esos incumplimientos no pueden, desde nuestro punto de vista, asumirlos los clubes, ¿no? Hay a quién dirigir cualquier reclamación o cualquier acción. Bueno, muchas gracias. La conferencia de prensa aquí en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Julián Carla, acá en San Isidro. En unos instantes vamos a tener precisamente al doctor Óscar Romero. Interesante desde todo punto de vista lo que se ha expresado, los conceptos que se han emitido hoy. Entonces, vamos a posicionarnos para poder dar justamente la posibilidad a todos los televidentes de Gol Perú de dialogar con el doctor Óscar Romero después de esta conferencia de prensa aquí en la asociación. Doctor Romero, ¿cómo está? Estamos en vivo, bienvenido. Y bueno, unos conceptos, unos tópicos muy importantes que se han tocado hoy aquí en San Isidro. Sí, buenas tardes. No, muchas gracias por la presencia de ustedes en esta conferencia de prensa, que lo que se quiere siempre es salir en defensa de los clubes, pero respetando siempre el derecho de todas las partes. Eso es lo que busca la asociación y, como ustedes lo han podido ver, nos basamos en el informe legal que tenemos, que la Asamblea solicitó en su momento al profesional de derecho, en este tema el especialista, para poder tener nosotros estas conclusiones que hemos hoy día señalado, ¿no? Si me permite, estamos en contacto con Julián desde estudios, con Carla. Julián, le traslado la consulta al doctor Óscar Romero. Adelante. Muchas gracias, Ramiro. La consulta va por nuevamente ir a los clubes que no tienen derechos, que no tienen ese ingreso que te da el derecho de televisación. Vemos que la publicidad estática es poca y gran parte de la federación, y no vemos mucha publicidad tampoco en su polo, que igual con eso no pueden cubrir. ¿Cómo subsiste un club que no tiene ingreso de derecho de televisión si no tiene taquilla, o muy poca, si no tiene publicidades o sponsors grandes? ¿Cómo subsiste toda la temporada un club de esta manera? El tema que me consulta Julián, ¿cómo subsiste un club que no tiene derechos de televisión? Hay clubes que no tienen derechos de televisión, y cómo va ese tema. Las taquillas todavía no son tan buenas en ese sentido, y cómo puede estar en un campeonato, en este caso de la Liga 1 Bex, un club sin derechos. Efectivamente, todos sabemos que es los ingresos por televisión en todo lugar, que son los ingresos más fuertes que tiene un club. Hoy día los clubes que no tienen ingresos, o que sus ingresos son pocos, lo que les decía, el presidente, el dueño, se tiene que echar la mano al bolsillo y seguir pagando, pero porque tiene contratos que cumplir. Y es más, si no cumple, además es sancionado por la liga, por licencias. Entonces, ¿qué tiene que echar la mano a su bolsillo y seguir pagando? Muchos lo hacen, y se lo digo porque he hablado con muchas personas acá, muchos presidentes, que lo hacen porque quieren que el departamento que representan tenga un club de fútbol. Pero ya eso asfixia y los desalienta. Entonces, ¿dónde más pueden hacerlo? No hay cómo. Yo les pregunto, ustedes si preguntan a los clubes, ¿hay sponsors que estén atrás para tocar la puerta para sponsors? No hay. Ustedes ven menos marcas en las camisetas. Entonces, no hay de esa forma. Entonces, vuelvo a repetir, por eso es importante los derechos de televisión. Estamos hoy día conversando ese tema porque es los ingresos más importantes que hay. Solo no van a subsistir. Vamos a ver que se van a ir. El ejemplo es el siguiente: ingresan 2 clubes a primera y el siguiente año están bajando a fin de año. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Y esa es la verdad. ¿Qué pasó con Alianza Universidad? Claro. Y eso que atrás tenía toda una corporación, ¿no?, educativa.
¿Es legal que la Federación Peruana de Fútbol subsidie a los clubes que no tienen derecho? ¿No es una competencia desleal en relación a los otros clubes? No, para nosotros de ahí nomás es una competencia desleal, ¿no? Desleal. Si vamos al tema del deporte, pues no hay el fair play, ¿no? O sea, si es a uno, es a todos o a nadie. Pero eso no se comunica, inclusive esas disposiciones de dinero, vuelvo a repetir, pueden traer algunos conflictos porque pueden generarse como disposiciones o reparto de utilidades indirectas, porque en las asociaciones civiles como la federación o como la misma asociación de fútbol no hay utilidades. Entonces, ¿cómo puedo yo repartir dándole otro nombre a un asociado? No puedo, ni a uno ni a nadie en realidad. Entonces, eso puede traer otros conflictos, en este caso tributarios, ¿no? Hay consenso en la posición de la asociación, entiendo, sobre todo de los clubes más representativos, ¿no? Históricamente hablando del fútbol peruano y otros más, ¿no? Hay eco en este sentido. Sí, nosotros lo que establecemos es que los clubes, estamos yendo, a ver, los clubes han salido ya a pronunciarse, ¿no es cierto? Por diferentes temas. Nosotros como asociación también, en respaldo de ese pronunciamiento, salimos adelante con ellos, porque creo que tienen no solo la razón, sino también el derecho. Entonces salimos nosotros como asociación a respaldar a nuestros asociados que se pronuncian, y lo bueno, ¿sabe qué? Que se pronuncian legalmente, fundamentadamente. No es la opinión simple, sino fundamentadamente, y eso es lo que respalda a la asociación. Sin atacar, siempre fundamentando lo que uno dice. Hizo en la conferencia como una especie de mea culpa, ¿no? Que perdieron la posibilidad del campeonato, están viendo esa opción muy interesante que podría tercerizar, esa situación de que pueda volver el campeonato a ser organizado por la asociación. ¿Es pragmática, objetiva? ¿Cómo la observa? Dentro de las diferentes opiniones que se dan en asamblea, hay clubes que sí establecen que se debe tercerizar, otros si regresa la organización a la asociación. Y también, como lo mismo, el tema de los derechos que hablamos de hoy día, los derechos de televisión, sí, pues, que sea abierto, correcto. Pero hay que cumplir siempre la normatividad y en todo caso el contrato que es ley entre las partes. Óscar Romero, ¿qué le diría públicamente al presidente de la Federación Peruana de Fútbol? Que llame a los presidentes de los clubes, que se siente con los clubes a dialogar. Y no solo al presidente de la federación, sino también que él tiene los contratos de televisión, que si tocamos sobre este tema, que los llame sobre los derechos televisivos, el tema de derechos de imagen. Hay muchos temas. Por ejemplo, hoy día en la crisis que están los clubes económicamente, que deje de cobrar ese 10% que cobra por los contratos de televisión y se lo ceda a los clubes. Porque hoy día necesitan eso los clubes. Que el 3% por la taquilla, y usted mismo lo ha dicho, a pesar que hoy día estamos, digamos, en algunos temas, el 80%, se acaba de aprobar 80% de los estadios hoy día de aforo, que ese 3% que cobra también lo deje a los clubes. Porque hoy día seguimos en pandemia. Que hoy día estemos vacunados, no, ese es otro tema, pero seguimos en pandemia y creo que más bien esa es la forma de apoyar de la federación. En vez de dar dinero de esa forma, que los exonere del 10% de ese contrato, que les va a servir a los clubes. Entonces, esa es la forma, creo, de gestionar. Eso le pediría con todo respeto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que llame a los presidentes de cada club y converse a todos y los escuche. Ese es no uno por uno, a todos. Si nosotros podemos entrar al diálogo, excelente. Acá no venimos a estar en contra de nadie. Venimos a más bien a ser pro fútbol, pro clubes. Lo que no estamos de acuerdo es que las gestiones se lleven a la deriva, porque esta no es la Asociación de Fútbol Profesional no es mi empresa, no es la empresa de Óscar Romero, como la Federación Peruana de Fútbol no es la empresa de nadie. Es una institución privada que vive por sí misma y eso se tiene que respetar. Julián, desde Estudios me pide unas consultas más. Julián, te escucho. Y gracias, Ramiro. Son un par de consultas. Tú hablabas recién, Ramiro, y le consultabas sobre unos clubes que están sacando comunicados, que están unidos. Y en uno de los últimos comunicados hablaban sobre publicidad estática, la participación que había de federación, cuánto le permitían a ellos, y también sobre una cantidad de entradas que los clubes debían entregar, no sé si era regionales, a federación, si nos puede ampliar un poquito más el doctor. Sobre la publicidad estática, el tema de las entradas que se exige a los clubes que deben entregar a la federación y esos puntos.
Sí, a ver. Son 14 artículos que los clubes han cuestionado respecto, por ejemplo, los derechos de imagen, inclusive en su momento, la descomercialización, la publicidad estática, porque eso es lo más fuerte que tienen los clubes para vender. Es la verdad, como publicidad. Pero si eso me van a decir, me van a obligar a que yo se lo ceda a la Federación Peruana de Fútbol, ya todavía, encima que no tengo dinero, me siguen en lo que me puede proveer un ingreso, me lo están quitando, ¿no? Entonces, eso no corresponde. Creo que ya la Federación tiene que asumir ese rol que tiene de ente rector, de ente supervisor, controlador del fútbol, y no estar quitando, o sea, le está quitando sangre del hueso. Todos me van a decir, pero el hueso no tiene sangre. Ya sabrán ustedes a qué me refiero, ¿no? Ya basta de acabar con los clubes. Lamentablemente, ¿qué más le puedo quitar? Le van a quitar la publicidad. Y enviaron hace poco una declaración para la firma de derechos de reserva de datos personales para cada jugador. Entonces, hay una ley de derechos personales. Si quiero lo firmo, si quiero no. Pero ¿qué pasa si no lo firma el jugador? No va a jugar. No puedes. O sea, se están yendo contra la ley. Eso es lo que sucede. Entonces, eso es lo que le pido al presidente de la Federación. Se siente con los presidentes y hay muchos temas que tocar que creo que no es el momento que la Federación comience a seguir logrando fondos de los clubes cuando eso le está mermando, les está quitando mucho dinero. Entonces, vamos a ser claros, que sea el ente rector, que sí le tiene que dar correcto, en su momento, ¿no? Todo tiene un momento y creo que este es el peor momento para exigir a los clubes más temas económicos. Otra consulta me quería hacer, Julián, adelante. Una más, Ramiro, la última, te agradezco toda la gestión que estás haciendo, porque en esto de que la organización del torneo vuelve a la asociación, o bueno, continúa en la Liga 1, que no sabía Lozano, teníamos y manejábamos una información que la Federación tiene una intención de crear una comisión organizadora de torneos. Hasta me llegó la información presidida por un dirigente de un club del norte. Pero bueno, más allá de eso, la intención de la Federación de crear una comisión organizadora de torneos. Manejamos esa información si el doctor sabe algo al respecto. La intención de la Federación es convocar a una comisión organizadora de torneos. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Sí, esas comisiones venían ya desde el año pasado, porque hay distintas comisiones, pero no sabemos quién las integra, no tenemos conocimiento, porque cuando tuvimos conocimiento de este tema de esta invitación a una licitación pública para derechos de televisión, nos reunimos sí con los miembros de la comisión para conversar de qué se trataba, y efectivamente la tuvimos acá para intercambiar ideas, pero recién todavía ellos estaban para ser convocados a una segunda sesión, pero hasta ahí quedó, no hubo más. Y respecto a lo que usted me pregunta, esta comisión de competiciones, o de organización de torneos, no conocemos quiénes son. Carla también me quiere hacer una consulta. Carla, escuchamos. Sí, Ramiro, la última de mi parte, gracias por el tiempo, por supuesto. Aquí el tema también es saber si es que como institución la ADFP se ha fijado algún plazo o qué acción llegarían a tomar en caso no se llegue finalmente a concretar el tema de la resolución por la organización del torneo. Me pregunta Carla si ustedes han previsto tener un tiempo de límite, un plazo para volver a tener la organización del torneo. Nosotros esperamos una respuesta, no la ha dado el presidente de la Federación. Esperemos que convoque a un consejo directivo para que se vea este tema, reiteraremos el pedido y en todo caso era lo que les comuniqué. Nosotros ya presentamos una demanda de nulidad de acto jurídico y contra la Federación Peruana de Fútbol. Y eso va a traer como consecuencia que el torneo, si es que la sentencia sale en nuestro favor, que la organización regrese a nosotros. Entonces, que somos los titulares de la organización y somos, discúlpeme, somos desde 1902 en nuestra creación, no de 1923. En 1902 somos antiguos y somos los actores del fútbol y siempre hemos organizado. El fútbol tiene que regresar a la Casa del Fútbol, que es la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Entonces, nosotros ya iniciamos esas acciones. Más allá, siempre hemos tratado, vuelvo a repetirles, ser dialogantes. Siempre enviar comunicaciones, respetuosamente, pedir reuniones oficiales con el presidente de la Federación. No hemos tenido respuesta a nuestras cartas. Bueno, yo inclusive hasta para decir no hago una línea y a su pedido le he dicho que no es cierto. Eso es educación, eso es respeto. Entonces nosotros tenemos respeto por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, por su consejo directivo, pero también creo y exigimos el mismo respeto.
eso no se está dando, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Accionar. Nosotros ya accionamos judicialmente. Doctor Romero, muy amable por estos minutos, por esta exposición. Ha sido siempre importante escuchar estos puntos de vista. Muy gentil. A Gol Perú, a Julián, a Carla, muchas gracias a todos sus seguidores. Muchas gracias. Muy amable, gracias al presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, el doctor Óscar Romero, que ha estado con nosotros en vivo al estilo de Gol Perú, con esta exposición tan importante para todos los televidentes. En breve vamos a estar también con Adrián Guilaber, el representante también de esta junta directiva, abogado de universitario de deportes, que va a estar también dialogando para Ramiro, te proponemos hacer una pausa comercial rapidito y regresamos contigo, nos volvemos a enganchar con lo que nos mencionas. Bien, Ramiro. Ya estaremos contigo nuevamente con el doctor de Universitario de Deportes. Rápido antes de ir al corte, porque más allá de todo lo que cuente la situación de la asociación y la federación, hay que destacar a Romero diciendo y haciendo esa mea culpa. La autocrítica me parece que es un punto de partida. Nos sacaron la organización porque no estaba bien. Y eso vale mucho, seguiremos con el tema. Vamos a la pausa y volvemos. Alarmas Verisur, ¿en qué lo puedo ayudar? Buenos días. Me gustaría instalar una alarma monitoreada en mi casa. ¿Usted ha sufrido algún robo? Es que han ocurrido robos en mi urbanización y quiero dejar mi casa más protegida. Enviaremos un especialista a Verisur lo más pronto a su casa y él instalará su alarma hoy mismo. Perfecto. Quedamos más tranquilos. Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Llama al 0800-188-20 o solicítalo online en verisur.pe. Hoy celebremos los 121 años del Club Alianza Lima con un programa especial dedicado a todo hincha blanquiazul. Y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Vive la Liga 1 Betson. Municipal, Binacional, sábado 19, 12 p.m. UTC, Atlético Grau, 3:15 p.m. Sport Moncayo, Melgar, 6 p.m. Y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Estamos de regreso con más en esta edición de Gol Perú Noticias y estuvimos pues en el bloque anterior conectados en vivo desde la ADFP, donde el presidente, el doctor Óscar Romero, finalmente brindó una conferencia de prensa respecto a los derechos televisivos de los clubes, ¿no? Que obviamente, teniendo en cuenta la situación de los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, hay mucho seguramente por decidir, por concretar y ver finalmente las acciones que van a tomar los clubes de la Liga 1. Exactamente, también hacía la mención puntual de los clubes, que le consultábamos cómo subsiste un club, porque uno maneja cierta información, tampoco se puede estar revelando cifras, pero tenemos siempre una idea estimativa de cómo son las planillas de los clubes, diferentes niveles de clubes, obviamente diferentes niveles de sueldos, pero uno tiene un estimativo de un gasto y se sabe que en este momento un club que no percibe derechos, tal vez desde publicidad estática, de sponsoría en camisetas, en diferentes... No alcanza. Exacto. No alcanza. También hablaba, bueno, hay ciertos clubes que pueden ser mantenidos, en todo caso los gastos los cubre el dueño. Dueños que sabemos son importantes en su región, con diferentes empresas, algunos abocados a otras actividades. Pero no todos los clubes tienen un mecenas, un dueño detrás. Hay algunos, como dio el ejemplo de Alianza Universidad, doctor. Así es. Ahora, y hay que recalcar, Juli, que si mencionamos esto es porque también estamos viviendo una época bastante difícil. Recordemos cuánto tiempo estuvimos sin campeonatos, sin fútbol. Entonces uno se preguntaba cómo hacían los clubes finalmente para poder subvencionar los sueldos de sus deportistas. Porque, claro, uno piensa en que, claro, es el trabajo de ser un jugador de fútbol, pero hay familias detrás, así como todos nos hemos visto afectados de diversas maneras. Claro, y uno dice cómo puede afrontar un torneo. Ahora, más allá de que esté cubierto, está toda la parte logística que vuelve a tener un papel preponderante, porque uno puede tener cubierto el viaje o no, pero desde la decisión donde se concentra, una calidad de uso, una calidad del lugar de entrenamiento, todo eso tiene un costo, ¿no?
Tenemos a Ramiro nuevamente ya enlazado. Vamos a regresar con Ramiro Rodríguez. Ramiro, vamos contigo, te escuchamos. Gracias, Carla. Julián, seguimos aquí en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Estamos con Adrián Gilaber, secretario de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y también abogado de la U, abogado universitario de deportes. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Importante lo que se ha manifestado en esta conferencia hoy aquí en la Asociación de Fútbol en San Isidro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro? Un abrazo para todos, un saludo para tu audiencia y para la gente que está en estudio. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo más importante que rescatas de lo que se ha expuesto aquí? Primero, que se advierte con claridad que estamos llevando a los clubes de fútbol a incumplir sus contratos con la televisión. Eso es punto número uno, ¿no? Y los están empujando a que incumplan con sus contratos. Por lo tanto, nos están metiendo a los clubes de fútbol a procesos judiciales, arbitrajes, con penalidades, que sabe Dios cómo va a terminar, ¿no? O sea, finalmente, los platos rotos los podrían pagar los clubes de fútbol. Dicho esto, le hacemos una invocación al presidente de la Federación Peruana de Fútbol para generar una mesa de diálogo y generar normativa, reglamentación que contribuya al fútbol peruano, no que lo perjudique. La segunda conclusión, que no es menos importante que la primera, es que si los clubes de fútbol no generan sus recursos, no administran sus recursos, entonces tampoco pidamos competitividad ni competencia en los clubes de fútbol. O sea, para nosotros es importante que tanto Alianza como la U, Cristal, Stein, Melgar generen sus recursos para que puedan contratar y para que puedan competir de igual forma. Porque si no tenemos competitividad, los sponsors no te miran, no hay masificación, no tenemos sponsorización, ni auspicios, ni nada. Entonces, si tú no tienes presupuesto para contratar, no esperes que tengas competitividad en el campeonato. O sea, esto es una consecuencia lógica. Si nos quitan presupuesto, si nos recortan el presupuesto, simplemente no vamos a poder competir deportivamente. Y no esperen que la gente vaya al estadio, que aparezcan los sponsors, que aparezcan los auspicios, etc. O sea, todo esto es sinergia. Todo esto es sinergia. Y si rompemos la sinergia, nos quedamos sin fútbol. Por eso es importante sentarse en una mesa de diálogo, que se sienten los jefes de marketing de los equipos, las instituciones, sus presidentes, sus autoridades, nosotros, la Federación Peruana de Fútbol, y encaminemos algo para que el fútbol peruano sea realmente competitivo. Y la competencia la genera el recurso económico. No hay más. Y quien pone más, que se quede, pero no nos perjudiquen. No perjudican a los clubes de fútbol, no les recorten el presupuesto porque matan el fútbol. Así de sencillo. No pidan menores tampoco. No pidan desarrollo de menores. No pidan infraestructura. No pidan desarrollo en fútbol femenino. Y no pidan ningún tipo de desarrollo si es que recortan el presupuesto. Así de simple es esto, Ramiro. Con todo este contexto que se ha expuesto hoy en esta importante conferencia de prensa, ¿qué se espera? ¿Qué hacer, Adrián? Esperamos una respuesta proactiva y positiva por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Vemos cómo ha iniciado el campeonato de fútbol y la verdad es que no es alentador. La Federación Peruana de Fútbol se maneja sin estatuto reconocido en registros públicos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Genera totalmente incertidumbre. ¿Podría existir alguna persona, alguna empresa seria que contrate con la Federación Peruana de Fútbol? Dudamos mucho. Entonces, esto está realmente picante, esto está realmente feo, ¿no? Y de verdad, si no nos sentamos y hablamos y generamos los lineamientos para el futuro, va a ser realmente perjudicial para el fútbol peruano. Realmente perjudicial. Ojalá, y es motivo de esta conferencia de prensa, ojalá que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol tenga bien sentarse y organizar una mesa de diálogo. Porque si no va a ocurrir algo que es más peligroso todavía, ¿no? O sea, el fútbol peruano va a generar tanta incertidumbre, va a estar tan caótico, que la FIFA nos va a mandar una comisión interventora. Y ahí perdemos todos, porque lo que la comisión interventora diga es lo que se va a tener que hacer.
tanto la federación como los clubes de fútbol. Y yo no creo que eso le guste ni a los clubes de fútbol ni a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Entonces, tengamos madurez y saquemos el fútbol peruano adelante. Así de sencillo. Se está yendo en contra de la libertad de elección, ¿no? Se están chocando contra los intereses. Ya ha habido un manifiesto de la U, de Alianza, Cristal, Cienciano, Melgar, ¿no? al respecto. ¿Qué pasó en el último club de fútbol que no tuvo contrato de televisión? ¿No bajó? ¿No bajó? Entonces, nos están llevando nuevamente a la incertidumbre, al caos y al perjuicio. Porque finalmente, seguramente nadie va a querer tomar la licitación con la Federación Peruana de Fútbol, pero tampoco van a querer contratar con los clubes de fútbol, porque van a decir, oye, ¿con quién contrato? ¿Con el que supuestamente es que es la Federación, pero no tiene nada inscrito en registros públicos? ¿O con ustedes clubes de fútbol, pero están impedidos por la Federación? O sea, yo no voy a poner plata y después me van a impedir transmitir, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, pongámonos serios, tengamos grados de madurez suficientes como para encaminar esta situación y que resulte beneficioso para todos, ¿no? Porque, nuevamente, nos van a perjudicar. Y ojo, sin clubes de fútbol, tampoco existe la Federación Peruana de Fútbol. O sea, una cosa va matando a la otra. Entonces, nuevamente, tengamos grados de madurez para poder sacar esta situación adelante. Así de sencillo, así de simple. Nadie está pidiendo nada del otro mundo, nada extraño, todo lo contrario, ¿no? Nosotros desde la asociación tenemos que matar por los clubes de fútbol, tenemos que luchar por los clubes de fútbol y, lógicamente, sus intereses. Y sus intereses pasan mucho por sus recursos económicos, ¿no? Entonces, vamos a hacer las cosas bien por todos, ¿no? Claro, uno piensa en los clubes que están sin derechos de televisión, que no han arreglado, definitivamente la pasan mal. Totalmente, porque debe ser entre el 40 y 60% y hasta en algunos casos 70% de la planilla. Es decir, el financiamiento mensual de los clubes de fútbol hasta en un 60%, 70% pasa por su contrato de televisación. Si no tienen ese componente dentro de su presupuesto, los estás llevando a la quiebra. Los estás castigando, los estás perjudicando, los estás llevando a que simplemente ya no existan. Entonces, si queremos un fútbol realmente competitivo, respetemos los recursos que puede generar el club de fútbol, cada institución, porque a partir de ello es que van a generar su desarrollo deportivo. Nuevamente, infraestructura, desarrollo de menores, repotentización en fútbol femenino y otro tipo de disciplinas que cualquier institución puede tener, ¿no? Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, yo creo que todo el mundo puede resultar beneficiado, ¿no? Adrián, muy amable. La verdad que importantes puntos de vista que se han tratado, puntos neurálgicos que definitivamente ya el público sacará su conclusión. Ha sido importante la conferencia de hoy, definitivamente. Sí, de todas maneras, y nuevamente hacer un llamado a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente, para que genere una mesa de diálogo y saque las cosas adelante, sienta a todos en una mesa para que expongan quién mejor que los clubes de fútbol que están metidos en la industria, en la empresa de fútbol, para que propongan lineamientos que realmente son beneficiosos para ellos y para el fútbol en general, ¿no? O sea, nuevamente, un llamado al presidente para que convoque esa mesa de diálogo y salga algo realmente bueno para el fútbol peruano, para que no solamente podamos competir acá a nivel interno, sino también a nivel internacional, ¿no? Gracias. Dale. Un abrazo. Muchas gracias. Adrián Gilaver, secretario de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Hemos estado aquí en la sede, precisamente en San Isidro, y además también abogado Universitario de Deportes. Adelante con ustedes, Julián y Carla. Bien, Ramiro, muchas gracias por este trabajo, más de una hora informativa cubriendo no solo la conferencia de prensa, sino la palabra del doctor Romero como presidente de la asociación, parte de esa mesa también integrada. Canal exclusivo de Movistar TV.